El año 2023 ha sido testigo de una serie de revelaciones científicas que están desafiando la comprensión previa de múltiples campos. Hemos conocido noticias de avances tecnológicos y científicos que están transformando el panorama médico y que en los próximos años se va a plasmar en la forma que abordamos hoy las enfermedades. En este video repasaremos los 10 avances que en mi opinión han sido los más significativos del año 2023. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. La medicina ha alcanzado hitos notables en el 2023, brindando no solo la oportunidad de acceder a tratamientos más efectivos para las distintas condiciones, sino también renovando la perspectiva de los pacientes que día a día luchan contra enfermedades crónicas. Desde avances de la medicina hasta innovaciones tecnológicas, destacaré el impacto positivo de cada uno de estos proyectos en el tratamiento de diferentes condiciones y por ende en la calidad de vida de los pacientes. En el campo de la endocrinología se han desarrollado fármacos efectivos para tratar la obesidad, una enfermedad que ya afecta al 23% de los adultos europeos y se proyecta alcanzar el 30% y el 37% para el año 2030 y el 2035 respectivamente. En el 2023 los fármacos diseñados para la pérdida de peso han emergido con una notable popularidad, ofreciendo una vía potencial para abordar la obesidad, aunque no exento de riesgos significativos para la salud. Esta nueva clase de medicamentos centradas en los agonistas del péptido similar al glucagón 1 y originalmente concebida para tratar la diabetes hace casi 2 décadas ha generado un gran interés por sus resultados alentadores. Aunque hablamos de una enfermedad compleja porque abarca factores genéticos, fisiológicos, ambientales y sociales, la obesidad puede poner en peligro la vida por cardiopatías, diabetes, artritis, enfermedades hepáticas y ciertos tipos de cáncer. Los tratamientos farmacológicos contra la obesidad han tenido un pasado lamentable y a menudo entrelazado con la presión social para adelgazar y la creencia generalizada de que el exceso de peso es reflejo de una escasa fuerza de voluntad. Revuelo causó en el mundo esta inyección que llegó como una opción de tratamiento para adelgazar que antes solo era utilizada para pacientes diabéticos. A medida que se usaba, los médicos se dieron cuenta que la semaglutida enviaba señales al hipotálamo e inhibe el apetito, el hambre y da la sensación de llenura, ya que los alimentos permanecen más tiempo en el estómago y en el intestino. En este año, 2 ensayos clínicos históricos han demostrado un gran número que los agonistas de este factor producen beneficios significativos para la salud más allá de la propia pérdida de peso. Es más, actualmente hay varios ensayos en marcha que investigan su uso en el tratamiento de la drogadicción, el Alzheimer y el Parkinson. Pero a pesar de todo lo que prometen, estos agonistas han suscitado más preguntas de las que han respondido, lo que caracteriza a un verdadero avance. Se debe ser responsable con el uso de este medicamento. Por ahora solo está aprobado para el tratamiento de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. La comunidad científica le preocupa que las personas que no son obesas ni tienen sobrepeso recurran a estos medicamentos para adelgazar rápidamente. Sin embargo, el tratamiento farmacológico no es una solución para el problema poblacional de la obesidad. La obesidad solo puede ser abordada desde un marco multifactorial que mejore las condiciones de vida de las personas. De hecho, la prestigiosa revista Science ha elegido el desarrollo de los medicamentos agonistas de este receptor como el avance científico más importante del año 2023. Ozempic y Saxenda son algunos de los fármacos que se encuentran entre esta categoría y se han hecho muy populares en los últimos meses, llegando incluso a desabastecimiento a causa de su alta demanda. En el año 2023, la esperanza en la lucha contra el Alzheimer ha sido avivada por la llegada al mercado de 2 nuevos medicamentos que muestran resultados alentadores en la contención del deterioro cognitivo en las etapas tempranas de la enfermedad. Uno de ellos, el lecanemab, más conocido como Leqembi, ha obtenido la aprobación tanto de urgencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, en enero del 2023, como la aprobación convencional en julio y ya está siendo utilizado en los Estados Unidos. Tras un estudio confirmatorio que hicieron con 175 pacientes, este fármaco opera reduciendo las placas amiloides presentes en el cerebro en los pacientes con Alzheimer, los cuales tienen un rol destructivo alrededor de las neuronas, desencadenando la pérdida de memoria característica de esta enfermedad neurodegenerativa. Los ensayos clínicos han revelado que este medicamento tiene la capacidad de frenar el deterioro cerebral hasta un 27% en pacientes en la etapa temprana de la enfermedad. Luego apareció otra esperanza. El medicamento donanemab arrojó resultados positivos similares
similares a los realizados anteriores con el Leqembi. Un estudio publicado en la revista científica JAMA precisó que el medicamento ralentiza el desarrollo cognitivo en un 35%. Donanemab es un anticuerpo monoclonal que también ataca las placas cerebrales formadas por una proteína amiloide, alteran la función celular y provocan la rápida propagación de otra proteína llamada tau. Tanto el amiloide como el tau contribuyen al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. En el puesto número 3 tenemos nuevas vacunas contra la malaria. El combate contra la malaria ha recibido un impactante avance este año, impulsado por el desarrollo de dos vacunas que prometen transformar la batalla contra esta enfermedad. La primera, Mosquirix, ha logrado un hito significativo al demostrar una notable reducción en la mortalidad de niños y niñas, que es el grupo más vulnerable de esta enfermedad, que cobra cerca de 470.000 vidas al año solo en África subsahariana. Sin embargo, la esperanza se multiplica con la inminente introducción de una segunda vacuna. Aprobada por la Organización Mundial de Salud, la vacuna conocida como R21 se perfila como una aliada clave en esta lucha. Similar a la Mosquirix en su diseño, esta nueva vacuna ofrece la ventaja de una producción más económica y la posibilidad de fabricarla en cantidades superiores. La Organización Mundial de Salud recomendó la primera vacuna contra el dengue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda en un momento en que la transmisión de esta enfermedad aumenta en regiones como Latinoamérica a causa del cambio climático y otros factores. La vacuna fue aprobada por su eficacia en test realizado entre pacientes de 4 a 16 años en Asia y Latinoamérica. La vacuna cuadrivalente TX003, basada en una versión debilitada del virus causante del dengue, se recomienda para menores de 6 años y 16 años en zonas donde esta enfermedad se haya convertido en un problema importante de salud pública, anunció en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de Salud. El año 2023 ha sido testigo de un avance notable en la inteligencia artificial. Este desarrollo define nuestra expectativa sobre lo que la inteligencia artificial puede lograr, abriendo puertas a un futuro de tecnología más avanzada e impactante. Además, gracias a los avances de la inteligencia artificial, se ha logrado anticipar el cáncer de páncreas hasta 3 años antes de su diagnóstico mediante la identificación de patrones específicos. Este progreso es crucial para el abordaje de este tipo de tumor, que representa la tercera causa de muerte por cáncer, pues suele detectarse en etapas avanzadas de la enfermedad. También fue noticia durante el 2023 la detención temprana del cáncer de mama mediante el análisis de la inteligencia artificial de estudios de mamografía. Estos logros científicos representan hitos significativos en la lucha contra diversas enfermedades, ofreciendo la esperanza y oportunidades para mejorar la salud y la calidad de vida de muchas personas en el mundo. Uno de los avances más llamativos del año 2023 fue lo que sucedió con el hombre tetrapléjico, que volvió a caminar gracias al trabajo de un grupo de científicos y en el que se implantó unos dispositivos en la parte motora del cerebro y otra en su médula espinal. Pero no es el único trabajo que involucra al cerebro. Este año varios laboratorios y empresas demostraron que es posible controlar programas de computadoras a través del pensamiento y gracias a implantes cerebrales, y viceversa. Se puede estimular el cerebro y obtener una respuesta física. Científicos estadounidenses desarrollaron un descodificador de lenguaje que traduce el pensamiento de una persona a la escritura después de estrenar el cerebro durante largas horas en un aparato de resonancia magnética. Un paciente quejado de esclerosis lateral amiotrófica y otro de un accidente cerebrovascular experimentaron una notable recuperación del habla mediante el empleo de implantes cerebrales avanzados diseñados para interpretar las señales relacionadas con el lenguaje a nivel cerebral, específicamente en el área de Broca, la que proporciona los circuitos nerviosos para la formación de la palabra, y la corteza premotora ventral. Por ahora, las investigaciones sobre la interfase cerebro-máquina se centran en personas con parálisis y la mayoría de los dispositivos se prueban en un entorno médico. Otra empresa dedicada al tema es Neuralink, cofundada por Elon Musk. Esta compañía quiere hacer que los pacientes paralíticos vuelvan a caminar, devolver la vista a los ciegos e incluso curar enfermedades psiquiátricas como la depresión. Más de 100.000 personas mueren al año en los Estados Unidos por sobredosis, 80.000 de ellas por consumo de opioides, según los datos más recientes del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos. Una cifra que ha aumentado 850% en 2 décadas. Los opioides son unos compuestos que suelen prescribirse para tratar el dolor. Aunque muy adictivos, son de uso común y su consumo con fines no terapéuticos también está extendido debido a la sensación de euforia que provocan. En el 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos dio luz verde para la venta sin receta de Narcan, el principal
de Narcan, la principal versión de naloxona, un medicamento para revertir la sobredosis de este tipo de medicamentos. Tanto las autoridades del Reino Unido como las de Estados Unidos han autorizado la primera terapia génica del mundo basada en CRISPR, la cual ha sido empleada exitosamente en el tratamiento de pacientes con anemia falciforme y beta-talasemia, dos trastornos genéticos que afectan los glóbulos rojos. La terapia CRISPR-Cas9 es una técnica de edición genética que permite alterar una cadena de ADN cortando parte de esta y reconstituyéndola para formar una nueva secuencia. El año 2023 llegó a 6 la cifra de pacientes curados de VIH gracias a los trasplantes de células madres a los cuales se sometieron. En los 5 primeros casos, la médula procedía de donantes portadores de la mutación genética CCR5 delta 32, conocida por proveer una protección natural contra el VIH de las células del receptor. En todos estos casos, la médula ósea procedía de donantes portadores de la rara mutación genética CCR5 delta 32 de la médula ósea, conocida por proporcionar a las células una protección natural contra el VIH. Sin embargo, en el 6º paciente, conocido como el paciente de Ginebra, el donante no aportaba la mutación, de modo que el paciente seguía siendo permeable al virus del VIH, a pesar de que seguía siendo indetectable tras 20 meses de haber suspendido la terapia antirretroviral. Gracias a esta situación única, se está explorando las nuevas vías con la esperanza de que algún día la remisión o incluso la curación del VIH deje de ser un hecho aislado. Por primera vez desde que empezó la pandemia de la COVID-19, las novedades en el ámbito médico no han estado monopolizadas por el coronavirus SARS-CoV-2 y sus variantes. No por ser el número 10 en esta lista que les propongo, deja de tener importancia, al contrario. El Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a Katalin Karikó y a Drew Weissman por la vacuna del COVID basada en ARN mensajero. La bioquímica húngara Katalin Karikó pasó 40 años trabajando en las sombras, desarrollando avances claves para las inyecciones de Moderna y Biotech. Drew Weissman trabajó con Karikó e hizo posible las terapias a partir del ARN mensajero. Las vacunas de Pfizer y Moderna lo incorporan y no existirían sin su visión. El jurado de la Academia Sueca destacó que otorga este galardón a Karikó y a Weissman por su descubrimiento sobre las modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de las vacunas de ARN eficaces contra la COVID-19 durante la pandemia que comenzó a principios del 2020. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.